Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Retomando las enseñanzas a las cuales yo trato de compartirles la exactitud y precisión de la palabra de Dios correctamente dividida, hoy quiero compartirles una hermosa enseñanza que yo titulé Llamados a una nueva vida. Mis amados discípulos, antes de comenzar esta maravillosa enseñanza, deseo agradecer públicamente a todos mis fieles seguidores que nos ayudan económicamente para sostener nuestro ministerio de enseñanza de la palabra de Dios correctamente dividida. Nunca pienses que tu aporte es poco, porque nuestro Dios hace maravillas con una semilla. Si tú consideras que nuestras enseñanzas deben seguir divulgándose por todo el mundo, te invito a que compartas tu donativo. En la descripción del video encuentras el enlace para efectuarlo. Desde lo más profundo de mi corazón, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Desde el momento que Dios hizo disponible la salvación, Él quiso que caminemos en los senderos de una vida nueva. Es muy normal escuchar la frase, vivimos tiempos difíciles, pero les aseguro que esos tiempos difíciles lo viven aquellos que no creyeron en lo que Dios hizo disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo, o aquellos que recibieron la salvación, pero todavía no creen para andar por esos caminos de una vida nueva y abundante. Bíblicamente, hoy vivimos la mejor administración que Dios hizo disponible desde que creó al hombre y a la mujer. ¿Te cuesta creerlo? Observa. En esta administración, que es la administración de la gracia, la administración del cuerpo de Cristo, Dios pudo redimir al hombre del pecado original y manifestar su justicia, convirtiéndolo en hijos e hijas. Años y años y años de esperar pacientemente que se vayan dando las condiciones para obtener ese logro, siendo justo con el hombre, con él mismo y hasta con el mismo Satanás. En esta administración Dios ha derramado abundancia de recursos para sus hijos. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Romanos, en el capítulo 3, y en el versículo 21 leemos: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos no solamente de la gloria de Dios, sino también de la gracia de Dios. Que una vez más les recuerdo que la palabra gracia significa favor divino inmerecido, o regalo de Dios inmerecido. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en el tiempo que estamos viviendo tú y yo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta justicia con la cual Dios nos revistió no fue gratis. A Dios le costó la vida de su Hijo unigénito. Ahora, este es el gran secreto de vivir esta nueva vida. El aceptar todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y nos ha sido regalado por su gracia, por ese favor divino inmerecido, por ese don. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado,
Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se puede pensar en una justicia más grande? La justicia de Dios, ¿saben lo que es? Es el alto y sagrado privilegio de estar frente a Dios sin ningún sentido de pecado, de culpa, de condenación, de frustración o de miedo. Esta justicia es espiritual y la obtenemos cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora bien, esa justicia que la recibimos de manera espiritual, ahora la tenemos que hacer carne en nuestro ser. Nosotros recibimos de manera espiritual, ahora debemos creer con nuestra mente para que esa justicia sea una realidad en nuestras vidas. Con esta justicia dada por Dios, el hombre recibe, pero mucho, muchísimo más de lo que perdió cuando Adán pecó. Es fundamental que nosotros conozcamos la palabra de Dios, sepamos cuáles son nuestros derechos, sepamos qué es lo que Dios hizo en Cristo. La mayoría de la gente sabe que en Cristo hemos sido redimidos del pecado. Eso está fantástico. ¿Y las otras cosas? ¿Y los derechos legales? Y el tener la paz de Dios en nuestros corazones, el llevar una vida o tener una vida en abundancia, siendo suplido de todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa vida? Esa vida espiritual justa, pero también esa vida abundante, esa vida con un corazón en paz, con una certeza de que nada nos va a faltar, porque Dios es nuestro proveedor en cualquier área de nuestra vida, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestra familia. Todas esas cosas Dios las hizo disponibles en la obra redentora tremenda que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que lo que Adán perdió fue grande, ¿no es cierto? Pero fíjense, capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es cierto que Adán perdió mucho y nos hizo perder mucho a nosotros, pero la gracia de Jesucristo hizo que nosotros recuperemos mucho más de lo que Adán había perdido. Fíjense el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La transgresión de Adán fue una gran calamidad para la humanidad, pero el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, fue mucho más abundante. Esto nos muestra el extraordinario potencial de una vida abundante que tenemos nosotros, lo que creemos en la obra redentora de Jesucristo. Como decía, no solo en la parte espiritual, es decir, en la remisión de nuestros pecados, sino en el caminar en esta nueva vida donde tenemos todas nuestras necesidades suplidas si creemos y nos adherimos a las verdades de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 6, en el versículo 4, leemos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre es el que ha sido crucificado con Cristo. ¿Se dan cuenta? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 8,
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La traducción literal de ese versículo 11 dice: así también haced de cuenta que vosotros mismos estáis muertos de cierto al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando vengan pensamientos relacionados al pecado, relacionados a la justicia, nosotros tenemos la justicia de Dios dentro nuestro. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido justos. Nosotros no tenemos que trabajar para obtener la justicia. Eso ya lo hizo Jesucristo por nosotros. De esta manera debemos vivir, porque nuestro Padre Celestial no está pensando en nuestros pecados pasados, porque Él ya los perdonó y olvidó. Ahora te pregunto, ¿tú hiciste lo mismo? ¿Te perdonaste? ¿Los olvidaste? Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, y el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El pecado ya no es un problema para nosotros. El pecado no es un problema para el hombre, porque eso fue resuelto en Jesucristo. El problema es que el hombre no renueve su mente a la vida nueva que Dios hizo disponible en Jesucristo. Ahí está el problema. Y eso solo se logra, el renovar la mente, estudiando la palabra de Dios para conocer cuáles son mis derechos como hijo de Dios, atesorándolo en mi corazón y creyéndolo para que se hagan realidad en mi vida, en tu vida, en la vida de todos nosotros que somos hijos de Dios. ¿Sabías que tú eres tan justo como Jesucristo mismo? ¿Que eres tan justo como Dios mismo? Si lo vives como Dios quiere, entonces estás renovando tu mente a la nueva vida diseñada por Dios. Pero para poder renovar tu mente, debes de tener mansedumbre. La mansedumbre es despojarse de altivez intelectual y recibir la palabra de Dios correctamente dividida como única fuente de guía, fe y práctica. Que nada ni nadie te haga pensar menos de lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos. Acompáñenme por favor al libro de Santiago, capítulo 1, y a partir del versículo 16. Leemos la palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir y Él lo cumple. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. La traducción correcta sería perfeccionar vuestras almas. Mas el que mira, en el versículo 25, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Chicos, la clave de este vivir en abundancia, de este vivir en paz, de este vivir confiado, de este de caminar erguido con la frente alta, es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y creemos lo que la palabra de Dios dice que somos, lo que la palabra de Dios dice que somos, y tenemos lo que Dios dice en su palabra que tenemos. Que nada ni nadie te haga pensar en algo menor de lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad con que Cristo nos hizo libre, ya no teniendo conciencia de pecado, porque el pecado que nosotros cometimos ya ha sido perdonado. Hemos recibido la remisión de pecado. Y si pecáramos hoy en la actualidad, tenemos a un abogado defensor, a nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. No tenemos que sacrificarnos porque Dios nos perdone, somos sus hijos. No somos más siervos. Dios, a través de la obra redentora de Jesucristo, nos adoptó como hijos suyos. Por lo tanto, Él actúa como un padre perdonador. Y encima tenemos a un abogado defensor que intercede por nosotros ante el Padre. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera que tenemos delante es la carrera de creer en todo lo que Dios hizo disponible para nosotros, gracias a la obra redentora y completa de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La palabra vestidos con la coraza de justicia significa protegerse con la justicia de Dios, aquello que es vital para la vida. La palabra coraza viene de la palabra griega tórax, y el tórax es la parte del esqueleto humano que protege los órganos vitales de la vida, como el corazón o los pulmones. Así como el tórax físico sirve de protección al corazón físico del hombre para mantenerlo vivo, así la coraza de justicia o el tórax de justicia guarda el corazón de la mente del hombre para mantenerlo vivo en sus pensamientos. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo Dios ha provisto de todos los elementos, las herramientas para vivir vidas victoriosas y abundantes. La justicia de Dios sirve como tora para la protección de la vida del hombre. ¿Qué hace esta justicia de Dios? Esta justicia de Dios restablece la unión entre Dios y el hombre. Esta justicia de Dios restablece la confianza espiritual. Esta justicia de Dios restablece la convicción en Dios. Esta justicia de Dios restablece el andar sin miedos, con vigor y con paso firme. Esta justicia de Dios restablece los derechos legales de filiación con Dios. Esta justicia de Dios restablece la libertad, porque nos libera de la condenación y de la conciencia del pecado. Y esta justicia de Dios saca la mediocridad de la vida de la persona y le permite ser nuevamente un hombre y una mujer de Jesucristo. Por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, es para nosotros
es para aprovecharlo y vivirlo. Acompáñenme, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3, y en el versículo 1 leemos: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que eres un hijo de Dios con todos sus derechos legales? Es tu decisión. Lo que tú creas es lo que vas a manifestar en tu vida. Dios respeta tu libre albedrío. Él lo hizo todo para que tú vivas una vida victoriosa y abundante. Está en vos el creer lo que Dios dice que tú eres o creer lo que dice la sociedad y el mundo. Que esta palabra de Dios, que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.